Les doy la bienvenida a cada una y uno de ustedes. Les saluda Tania, soy la fundadora de Turmalina. Actualmente me encuentro en el ombligo del mundo, en la ciudad de Cusco, en Perú, pero sé que en la audiencia hay personas desde Estados Unidos, desde Chile, Colombia, Perú, por supuesto, México, Argentina. No sé si hay alguien de Uruguay y Ecuador. Me escribieron, pero no sé si ya llegaron. Ahorita estoy viendo a alguien que llega desde Argelia. Me olvidé mencionar algún lugar. Desde Uruguay, sí llegó. Claro, Lina está en Colombia, bienvenidas. Qué bueno. ¿Alguien más? ¿De otro lado? Bueno, entonces, esta es una de las charlas a las que denominamos Inlakesh Halaken, que son charlas libres, abiertas y gratuitas. Y si alguien desea hacer una aportación voluntaria, consciente, también es bienvenida. Estas charlas nosotros las repetimos una vez por mes, a veces dos veces por mes. En este mes van a haber dos. Bueno, hubo ya una y ahora esta es la segunda, eh, con la intención de difundir la pedagogía Waldorf y la antroposofía a más personas. Si desean información tanto del ponente o de los cursos que hace Turmalina o los servicios que ofrecemos, con toda confianza escríbanos al número del WhatsApp por el que han recibido este link. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora sin más preámbulo, pues, sean todas bienvenidas, todos bienvenidos, y de la misma forma, con mucha calidez, le doy la bienvenida a Alex, al especialista de hoy, que es Alex Montenegro. Bienvenido. ¿Cómo estás, Alex? Hola Tania, buenas tardes. Gracias por la invitación y gracias. Veo muchas personas, ¿no? Gracias por haber venido y por tener la confianza en Tania, ¿no? De seguir este camino que nos puede ayudar a avanzar un poquito en este mundo. Bien, yo soy Alex Montenegro, yo soy nutricionista de profesión, de acá de Lima, Perú. ¿Ya? Yo actualmente me dedico a la consulta privada, ¿no? Atiendo niños, adultos y particularmente pacientes oncológicos en una clínica antroposófica acá en Lima, Perú. Eso es en esencia un poquito mi labor, ¿no? Y dentro de la formación, sí estoy formado con los posgrados internacionales, de los IPMTs de antroposofía desde el año 2000, por allá por el 2007, cuando era más joven, y ahora estamos en 2023, que ya no estoy tan joven. Pero bien, vamos a conversar un poquito de alimentos. Tania me ha dado la libertad de hablar, ¿no? De todo este amplio tema, hermoso, bonito, complejo, contradictorio a veces, difícil, emocionante, ¿no? Para muchos, pero algo que nos puede llevar, ¿no? Hacia nuevos caminos es partir de algo que es tan sencillo y que guarda la complejidad al mismo tiempo como son los alimentos, ¿no? Cuando nos formamos, en el caso mío como profesionales, siempre aprendemos desde la ciencia, ¿no? Las proteínas, las grasas, los carbohidratos, etcétera. Cuando yo salí de la universidad siempre nos decían que pues solo existe eso, ¿no? O nos hacían enseñar eso también a los demás. Hasta que uno va creciendo, ¿no? Cuando era joven, uno así empieza, hasta cuando aparecen las vivencias humanas, ¿no? El contacto con las personas en una profesión de la salud como la mía, basada en el contacto, porque he visto enfermería, por ejemplo, ¿no? Profesiones de la salud que están basadas en el contacto íntimo con el ser humano. Ese contacto diario, esa mezcla de emociones, de dolor, de sufrimiento, muchas veces en el que eh, las profesiones de la salud se ven enmarcadas en esos contextos. ¿Qué vivencias nosotros vamos a tener con los alimentos? Yo les voy a pasar unas pequeñas imágenes que a mí me sirven de guía también para ir hablando un poquito de los alimentos, les voy a compartir, porque si no también nos vamos
vamos a hablar de muchas cosas a veces y nos podemos dispersar un poquito. Y una característica, como ustedes saben, de la antroposofía es ¿no? Hay que dispersarnos, pero también hay que concentrar. Entonces, eso genera un ritmo, y el ritmo es muy importante en nuestras vidas. ¿Ok? Al final, al final, como menciona Tania, vamos a hacer algunas preguntas y no se preocupen, vamos a explayarnos lo más que podamos, vamos a hablar de la antroposofía y de los alimentos. ¿Qué son los alimentos? ¿Cómo empezamos nosotros a vincularnos con los alimentos? ¿Cuál es nuestro primer contacto? ¿Cuál es nuestro primer alimento? Generalmente no lo recordamos, nadie de nosotros lo recuerda. Quienes lo recuerdan son nuestros padres. ¿Cuál fue nuestro primer alimento? ¿Y qué sucede con ese primer alimento? Quisiera, ¿no? A través de Tania, si nos da el permiso, si alguien quiere decirlo, ¿no? También, ¿no? ¿Cuál es el primer alimento que no es la leche materna, por si acaso? Sí, adelante, si alguien desea compartir. ¿Quién se anima? ¿Quién ha vivenciado eso? Especialmente los que tenemos niños, ¿no? Hemos visto el parto, el nacimiento, puré de frutas. No, más, mucho antes del puré de frutas. El puré de frutas sería ya a los 6 meses, más o menos, aproximadamente, pero mucho antes. Sabemos que la lactancia materna es la más conocida, muy importante, por cierto. ¿Cuál es la primera? ¿Qué hacemos todos los días y no nos damos cuenta? Respiramos. El primer alimento del ser humano es el oxígeno, el aire. Oxígeno, podemos decir también. ¿Y qué sucede con ese primer alimento con el bebé? ¿Qué va a suceder? ¿Se pone a reír el bebito? ¿Está contento? Jajaja. No. Llora, comienza a llorar. ¿Qué significa eso? Que es doloroso. ¿Ya? Ocasiona una especie de dolor, hay un encuentro nuevo con ese nuevo elemento, porque el bebé viene del líquido amniótico, estaba respirando agua, ahora respira el aire. Ha pasado del agua al aire y ha llorado y ha comenzado a vivenciar ese primer alimento que es el aire o el oxígeno. Y que tiene esa característica que quiero enmarcarla, que es el llanto, ¿no? Bebito que llora al nacer significa que está respirando bien, ¿no? El pulmón que estaba cerrado, por así decirlo, hay un líquido que se llama líquido surfactante y hace que abra los pulmones como si inflaras un globo que ha estado desinflado, constreñido, y respira ese bebito. Y acaba de aterrizar en este mundo, ¿no? Ese es como que el avioncito, ¡ping! Ese es su primer contacto con la tierra, la respiración, ¿ya? Porque es importante ir comprendiendo cada fase y cada proceso que nosotros vamos teniendo como seres humanos y cómo nos vamos relacionando con los alimentos. ¿Y por qué hago mención a eso? ¿No? Porque hay que tener en cuenta ese detallito. Vamos a la siguiente etapa, aparece la lactancia materna. ¿Qué sucede con el bebé cuando empieza a tomar la leche de mami? Se alimenta, obviamente, nos da nutrientes, pero esa comidita, esa lechecita va a la barriguita. ¿Y qué sucede con la mayoría de bebitos en su barriguita? Se va a inflar, le va a dar gasecitos, ¿ya? Se le va a hinchar la barriguita, a algunos poco, a algunos mucho. Van a estar con los peditos.
¿Qué hacemos? ¿Qué hacen la mayoría de mamás y papás? Como yo, con mi primera hija, por ejemplo, íbamos corriendo, ¿no? Al pediatra. Tiene gases y tiene pedos y, ¿no? Y tiene eructos y se le sale, ¿no? La lechecita. Y nos preocupamos cuando es en realidad un evento normal. ¿Qué sucede? Que la leche materna también, por más que sea de la mami, también es un cuerpo nuevo, es un cuerpo extraño que está ingresando al bebé. Y que en ese encuentro hay cambios que van a generar gases, aire adentro del estómago del bebito, en los intestinos delgados, en el intestino grueso. O sea, cada nuevo encuentro, ¿qué sucede? Hay, hay cambios. Hay cambios físicos, y ya vamos a hablar de los otros cambios también. ¿Ya? Por ahora vamos con los físicos, vamos por lo fácil, por lo visible, por lo que todos podemos ver o alguna vez hemos vivenciado. ¿Y por qué hablo de esto? ¿No? Conversando con Tania, eh, justo me mencionó un problema muy común en los niños en la actualidad, que son las alergias, por ejemplo. ¿No? ¿Y qué son las alergias? Es, ¿no? Cuando tienen erupciones en la piel, al comer un alimento X, también cuando tienen problemas respiratorios, tipo asma, alergias, ¿no? Rinitis, etcétera. Y todos corremos y matamos los ácaros, ¿no? Echamos, limpiamos, eh, los más pulcros usamos aceites esenciales, ¿no? Para purificar el ambiente, que el bebito respire aire limpio, aire sano. Pero de pronto sigue con la alergia. ¿Qué está sucediendo? ¿No? Y lo que sucede, ¿no? Y a manera de introducción, es que algo nuevo que está ingresando al bebé o al niño, el niño no puede transformar, no lo puede volver parte de sí. ¿No? Puede ser la misma leche materna. Alguna vez he escuchado niños que hacen una especie de intolerancia a la propia leche materna. Y ni qué hablar de los alimentos como tal, ¿no? Mencionaron un puré de frutas, por ejemplo. Excelente. Pero de pronto le dimos el purecito de frutas y el niño hace erupciones en la piel. Un rash cutáneo, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Significa que nuestro pequeñito no está logrando transformar eso que viene de fuera en él, en parte de él. Y cuando no podemos transformar lo que viene de fuera, aparecen esos problemitas. En la ciencia convencional, pues optamos por antihistamínicos, antialérgicos, corticoides, por ejemplo, ¿no? Aparentemente tenemos una mejoría en los niños. Aparentemente digo porque el problema en realidad persiste, porque yo le estoy dando, por ejemplo, corticoides a un niño, a un bebé a veces, desaparece la alergia aparentemente, pero eso crea consecuencias propias de la medicación, pero también sigue sin poder asimilar eso que viene de fuera. Es decir, estamos pateando la pelota, pateando el problema para más adelante. Llega la niñez a los 7 años, 14 años y sigue con los problemas alérgicos. Ya no es rash cutáneo, ahora es asmático, por ejemplo. Llega la juventud, 18 años, 21 años, ¿no? Según la antroposofía, cuando ya hemos alcanzado nuestra madurez, ya no tenemos ni rash ni asma. ¿Qué sucede ahora? Ya no hay rinitis tampoco. ¿Qué va a suceder? Si antes lo físico no podía transformar,
Ahora no puedo transformar lo anímico. Todo lo que viene de fuera, no puedo asimilarlo y volverlo parte de mí. Me genera un problema anímico. De allí es que muchos jóvenes hacen problemas, ¿no? Lamentablemente, antes había menos, ahora hay más de ese problema. ¿Cuál es eso? ¿O cuál es ese problema? Es los trastornos de ansiedad y la depresión, por ejemplo. ¿Ya? O sea, desde la leche materna, desde el aire, los primeros alimentos, oculté el problema, nunca hice una transformación y luego aparecen otros, ¿no? Me fue mal con mi pareja, no me gusta el mundo en que vivo, todo está mal y sí, es posible que sea cierto, pero no puedo transformarlo. Y aparecen los problemas en nuestros jóvenes, que no pueden asimilar lo que viene de fuera, que puede estar muy mal, ¿no? Pero no lo pueden transformar. Y eso genera en ellos problemas a nivel anímico espiritual. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Entonces hoy esto a manera de introducción, vamos a hablar un poquito, ¿no? De los niñitos, del encuentro, de nuestras fuerzas, de las fuerzas que gobiernan a nuestro cuerpo como seres humanos, ¿no? Y a manera práctica vamos a hablar un poquito de los temperamentos en los niños y qué alimentos sería recomendable según los temperamentos de cada uno. Porque los temperamentos ya vienen a ser el efecto de esas fuerzas con las que venimos a este mundo. Esas fuerzas tienen un juego entre ellos, ¿no? Un movimiento, un ritmo y una dinámica que va a hacer que aparezcan temperamentos en nosotros. Y los temperamentos es una interesante, bonita y práctica forma de poder guiar nuestra alimentación. No solo de los niños, también de los adultos. A ver, voy a compartir la pantallita. Vamos a empezar. Sí, ya está autorizado, ¿eh? Gracias. Perfecto, ya lo vemos, solo falta ampliar. Gracias. Entonces tenemos que aprender a alimentarnos hacia una nueva conciencia alimentaria de los alimentos como tal, pero también una conciencia hacia nosotros. La pedagogía Waldorf, la antroposofía, propugna mucho el autoaprendizaje, es decir, aprender también a mirarnos a nosotros mismos, para a partir de ello poder ubicar el camino que debemos seguir. ¿Un niño solo es una entidad física? Por supuesto que no, ¿no? Tiene etapas que podemos definir claramente, ya hemos hablado de la lactancia, ¿no? Las etapas preescolares, la etapa media de la niñez y la difícil adolescencia. Poco después que nace un bebé, pierde peso, ¿no? ¿Alguna vez han escuchado de la grasa parda, por ejemplo? Los bebés, cuando nacen, tienen abundante de esa grasita parda. Es una grasita muy especial, ¿ya? Llena de calor o llena de calorías, si hablamos de nutrición. Que cuando el bebé nace, ¿no? Con esa normal y natural carga de grasa parda y se encuentra con el oxígeno, ahí se inicia una especie de encuentro, a veces de discusión, podemos decir también, en donde en ese encuentro, que puede ser también desencuentro, la grasa parda juega un papel fundamental para proteger al niño, porque justamente es en ese momento donde tiene que alimentarse de calostro de la mamá, pero que viene muy poquito. Por eso muchas veces decimos, el bebé no está alimentándose lo suficiente. Y lamentablemente la ciencia convencional ha optado por saltarse ese proceso, ¿no? Bebito nace con 3,5 kilos,
a la segunda, tercera semana bajan medio kilo incluso. Bajó de peso y muchos se preocupan cuando no deberíamos preocuparnos. Es un evento normal. El problema viene que esa preocupación no está sustentada adecuadamente. Cometemos, y lamentablemente la ciencia, como un error muy grave, que es el usar la fórmula. Ay, no, está comiendo poquito, vamos a darle una fórmula infantil, ¿no? Una leche especial para recuperarlo de peso, como si el niño fuera un pollo, ¿no? Un chanchito de engorde que está listo para su comercialización por partes. Y no es así. El ser humano, pues, no es un ser de engorde, ¿no? En donde la gordura me dice cuán saludable o no saludable está. Y eso es una visión muy incorrecta, a veces que se tiene en muchas profesiones de la salud. De allí las famosas tablitas, ¿no? Donde vas viendo cómo crece, o cómo engorda, cómo engorda. Y si engordó poco, hay un problema. Hay que darle algo para que engorde. Y eso es un craso error. Lamentablemente puede y va a tener consecuencias posteriormente. Todo en el ser humano está diseñado tan perfectamente que nosotros, cuando ya somos adultos y predomina nuestro egocentrismo, queremos pues desafiar a lo que ya está hecho, a lo que ya está perfectamente hecho. Somos expertos, eso sí, para desafiar lo perfecto. Queremos cambiarlo. No nos gusta que baje el peso, como si fuera un pollo, un chanchito, un becerrito, el niño de engorda. Y esa perspectiva y esa visión no es correcta. Va a haber niños, ¿no? Muy delgaditos a veces. Pero si está creciendo en estatura, no hay ningún problema, no hay necesidad de engordarlo. Menos aún con sustancias que vengan de fuera, ¿no? Que no sea un alimento natural o la leche materna. Ojo, con ello, ojo, con ello, no digo que una fórmula sea mala, ojo. Algo que tenemos que quitarnos de también como personas en un camino de aprendizaje, de autoeducación, es sacarnos los prejuicios. No dije que era malo, por si acaso, dije que no es necesario, no es prudente en ese momento. Si el niño nació con buen peso, la mamá tuvo una muy buena gestación, el bebé está lactando muy bien, está sano, entonces no hay ningún apuro para usar una fórmula. Pero puede darse el caso que el bebé sí pudo haber tenido un problemita la mamá en la gestación. El bebé nació prematuro, 7 meses. No voy a pretender tampoco entonces decir, no, entonces lo voy a aprender. El bebé no tiene ni siquiera todavía el reflejo completo de la succión, por lo tanto no va a poder succionar adecuadamente. Y es necesario allí recién usar una fórmula en esos casos muy especiales. Y muchos pueden preguntar, pero ¿por qué nace así el bebé? Eso ya son preguntas más complejas y más amplias. Ya corresponden al ámbito del destino humano, del destino de cada persona y de la mochila con la que venimos a este mundo. Una vez una mamá me pregunta, pero Alex me dice, ¿por qué? Yo entiendo, me dice, una persona mayor, un anciano que tenga una enfermedad grave, un cáncer, ¿no? Que es lo que yo veo muy frecuentemente. Está bien, me dice, pues ya somos ancianos, ¿no? Pero ¿por qué un niño? ¿Por qué a un niño le da leucemia o algún tipo de cáncer? Le digo, esa es una pregunta muy compleja, dolorosa en la mayoría de los casos, en donde el ser humano tiene que tener esa capacidad de encontrar una respuesta, no solamente en lo físico, también en lo anímico espiritual. Y allí vienen que nosotros venimos a este mundo con ciertas mochilitas, unas grandes, otras más pequeñas, otras sin nada de mochila. Y eso es lo que va a marcar nuestros destinos como seres humanos.
Y nosotros, como padres de familia, madres de familia, personas que queremos aprender, educarnos en todo lo que corresponde a esta característica humana que nosotros tenemos. Gracias por eso a la antroposofía, ¿no? En la que yo he estado, ¿no? También vivenciándola en el día a día. No es un aprendizaje de texto. No se aprende esto leyendo muchos libros, se aprende viviéndolo, sufriendo el dolor, tornándolo parte de nosotros y transformándolo en algo que alimenta nuestro interior. Yo pienso y siempre he sido propositivo en ese asunto, ¿no? Evito el negativismo y prefiero el propositivismo, la propuesta, ¿no? Entonces, en nuestros niños, si alguien me hace la pregunta, ¿no? Voy respondiendo adelantadamente, pero ¿por qué hay niñitos que tienen problemas? ¿Qué hacemos ahí? Habrá que recurrir a veces a elementos que ya existen, ¿no? Se me va a complicar, yo voy a querer moler un cereal integral, por ejemplo, que es súper sano, súper adecuado para un niño, pero para un bebé de 7 meses no va a poder transformarlo, no tiene las fuerzas suficientes. Entonces allí voy a recurrir a otros elementos, con total tranquilidad y total calma. Porque no, porque ya tomó esa fórmula X o tal medicamento X, wow, ya dañé mi camino en este mundo. No, no es así. No has dañado el camino, estás aprendiendo. Te topaste con una piedra nada más. Y eso, esa visión y esa propuesta siempre nosotros tenemos que tener. Entonces, ¿qué significan los primeros alimentos para el ser humano? Un encuentro. Así como cuando llegaron los europeos, ¿no? A las Américas, hubo un encuentro, así el ser humano se encuentra con algo que no le era familiar. Venimos de otro mundo a este, ¿no? Imaginemos como si fuéramos una especie de extraterrestres que venimos, ¿no? Y nos encontramos con algo nuevo, que por lo general nos va a generar una especie, entre comillas, de dolor. Acuérdense del llanto, acuérdense de los gasecitos, por ejemplo, que van a conformarse en entidades transformadoras de las fuerzas naturales que tiene el niño y el ser humano como tal. Entonces, crecemos rápido. Nacemos con 3 kilos, a los 6 meses ya debemos tener 6 kilos, al año 9 kilos, con 50 centímetros al nacimiento, ¿no? Con 70, 75 centímetros al año. Crecemos muy rápido, en poco tiempo. ¿Por qué esa característica? ¿No? ¿Qué hace que crezcamos tan rápido? ¿Y por qué después ya no? Porque si esa tendencia se mantiene, duplicar la talla, ¿no? Triplicar el peso al año de nacimiento, pues deberíamos ser gigantes, ¿no? En nuestra edad adulta. ¿Y por qué se detiene? ¿Qué significa eso? ¿Quién está apareciendo allí? ¿Qué hace que crezca una planta, por ejemplo? Siempre crecen, pues, ¿no? Siguiendo, la mayoría de las plantas siguiendo el sol. ¿Por qué no crecen hacia abajo? Porque unos son más grandes, otras son más pequeñas. Porque el ser humano mismo, unos somos más pequeños, otros somos más altos. ¿Qué está sucediendo allí? ¿Quién está interviniendo? Y que no son las sustancias, ¿no? Podemos tener niños en el África que tienen una alimentación no adecuada, ¿no? Incluso sustancialmente hablando, ni sustancias ingieren. Pero no son pequeños, ¿no?
llegan a medir 1,80 m, son muy altos. En países como Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Sí tenemos al menos un poco de sustancia. ¿Y por qué somos más pequeños? ¿Qué aparece? ¿Qué está influyendo en nuestro crecimiento? Vamos a verlo más adelante. Vemos entonces que el niño va a crecer como una plantita. ¿Ya? Este niñito que nosotros tenemos a nuestro lado y como seres humanos estamos completamente influidos por esas fuerzas que va a determinar nuestro crecimiento. Pero hay otras fuerzas que hacen que se detenga ese crecimiento. Y estamos hablando de dos fuerzas que comienzan a determinar ciertas características en nosotros. Ahí está nuestra plantita, con flor, tallo y raíces. En el ser humano, nosotros tenemos esos mismos elementos ya dispuestos en nuestra organización física. Si vemos las raíces, vemos que las raíces generalmente son, pues, tienen una característica antipática, ¿no? Eh, los rizomas, ¿no? No tienen mucho color, son puntiagudas, no tienen mucha agua. ¿Con quién se corresponde esa característica en la parte física del ser humano? ¿Mm? Cuando te encuentras con una persona nueva, ¿no? Y yo voy a hacer el ejercicio también. A veces me gusta hacer los ejercicios anímicos espirituales, conversando justo. Y cuando conoces a personas nuevas, es mucho más gratificante estos ejercicios. Porque estos ejercicios justamente son muy antipáticos. La raíz se corresponde con el sistema nervioso, con el cerebro, con las neuronas. Las partes de las raíces de todo lo vegetal se corresponde con nuestro sistema nervioso. Si yo quiero nutrir sustancialmente mi sistema nervioso, pues uso raíces. Estoy intranquilo, necesito descansar, necesito hacer que mi sistema nervioso descanse un poco, pues uso valeriana. Quiero tonificarme, uso ginseng. Quiero generar calor, quiero mejorar mi capacidad de asimilación del sistema nervioso. Uso el jengibre o uso el quión, por ejemplo, ¿no? Quiero darle vitalidad. Estoy muy apesadumbrado, sin ganas, ¿no? Desprovisto de emotividad o entusiasmo. Nada mejor que las raíces con colores. ¿Cuáles son esas raíces con colores? La zanahoria, la remolacha o la beterraga, por ejemplo, ¿no? Por eso el quión es una raíz que tiene cierta característica líquida y sobre todo su sabor, ¿no? Ese sabor, ese gusto que va a alimentar nuestro tórax, nuestros pulmones, por ejemplo. Esa zanahoria, esa remolacha o beterraga que va a alimentar y ayudar a la transmisión de nuestro sistema nervioso, a los neurotransmisores, a todos. Ayuda a la serotonina, a la dopamina, va a ayudar al GABA, por ejemplo, ¿no? Y también va a ayudar a la adrenalina, un poquito. Para eso sirven las raíces. ¿Y las hojas? ¿Para qué servirán nuestras hojitas? Es la parte central de la planta. Por lo tanto, las hojas representan la parte rítmica. ¿Y por qué la parte rítmica? ¿Qué hace la hoja? ¿Qué característica tienen nuestras hojas? ¿Mm? ¿Qué se lleva a cabo ahí? Si nosotros respiramos,
Las plantas respiran por las hojas. Por eso las hojas representan el sistema rítmico de lo vegetal. Y por lo tanto, al comerlas como sustancia, también vamos a alimentarnos de ese proceso respiratorio que ya tienen las plantas, ¿no? Ese proceso transformativo del oxígeno en CO2 y también del CO2 en oxígeno, viceversa. La planta hace las dos cosas. Muy interesante eso también. ¿Y la flor? ¿Dónde, con quién o con qué parte de nuestros órganos o con qué parte del cuerpo se va a corresponder? Si ya la raíz es con los nervios, con el cerebro, con las neuronas, las hojas con los pulmones, con nuestra parte rítmica, con el corazón. La flor, ¿con quién? La flor se va a ver representado en nosotros con nuestra parte metabólica, nuestra parte de movimiento, la que genera calor. Y hay un órgano muy representativo de esa característica, que es el hígado, por ejemplo. También nuestras glándulas reproductoras, por ejemplo, nuestras glándulas excretoras, también se relaciona con la tiroides, el páncreas, pero las glándulas ováricas, los testículos, pero principalmente con el hígado. Nuestra gran glándula, noble y potente, porque es increíblemente versátil el hígado, soporta todo. Y la flor se relaciona con esa parte vital. La flor y el fruto, por si acaso, se relacionan con esa parte. Si yo quiero vitalizarme, ¿no? Alimentar mi vitalidad, así como quiero alimentar a un bebé y quiero alimentar su característica vital, porque el bebé es justamente eso, es como si fuera toda una flor. El bebito es una flor entera, un fruto entero. Imagínense un bebito que es un enorme melón jugoso, ¿no? Una sandía, una papaya enorme, jugosa. Ese es un bebito, pura vitalidad. Entonces, y muy bien mencionaron, ¿no? Uno de los primeros alimentos para los bebés, los más adecuados, son las frutas, ¿ya? Llenas de calor y vitalidad para el ser humano. Esas son las características arquetípicas que puede tener una planta en relación, ¿no? Con nuestras partes humanas. Bueno, puse ahí proteínas, grasas y carbohidratos como las sustancias que va a estar, ¿no? Que van a ser portadoras de esas anteriores fuerzas que estoy mencionando, ¿no? De las Perdón, fuerzas, Alex. Antes de pasar, Claudia pide si puedes repetir lo que pasa con el tallo muy breve, por favor. claro, ¿qué pasa con el tallo? El tallo es parte de las hojas. Por ejemplo, un alimento que es una hoja transformada. Parece tallo, pero en realidad es hoja transformada. El tallo es una hoja transformada. ¿Qué alimentos tenemos como hojas transformadas? El apio, por ejemplo, ¿no? Es una parte rítmica también, más sólida, más resistente, pero también rítmica del ser humano. Es decir, va a ayudar a alimentar nuestra parte central, nuestros pulmones, nuestro corazón. Por eso, si vamos al lado físico, al lado de las sustancias, el apio es rico en sustancias, ¿no? Que van a ayudar al ritmo cardíaco, por ejemplo, ¿no? Va a ayudar cuando tenemos taquicardias, exaltaciones cardíacas generalmente. No voy a hablar de enfermedades directamente. El potasio que contiene el apio va a ayudar a regular ese ritmo, por ejemplo, ¿no? Del corazón. Y de paso también de los riñones. ¿Bien? ¿Por qué puse ahí cereales integrales? La avena, el arroz, trigo, ¿no? El centeno, la cebada, el mijo, que pueden conseguir mijo excelente, ¿no? Bueno, no se puede conseguir el mijo, por ejemplo, una buena alternativa es la quinoa, que tiene un proceso similar al mijo. Pero ¿por qué cereales integrales?
Porque los cereales integrales tienen todas las tres características en un solo elemento. El arroz integral, ¿no? En su parte integral, la parte sólida va a tener lo mineral de la raíz, ¿no? Esa parte sólida, formativa. En la parte media ya va a tener la parte de hoja y tallo, y en la parte íntima, ¿no? De un cereal integral está la parte frutal. Son semillas, y de esas semillas va a nacer un nuevo ser vivo. También podemos hablar de otras semillas, la calabaza, por ejemplo, la semilla de sésamo o de ajonjolí, etc. Todas ellas portadoras de todo la fuerza, las tres fuerzas que tiene lo vegetal. Van a estar representadas en un grano, en un cereal integral, por ejemplo, o en las semillas en general. Una frase que es muy importante, que hay que tener en cuenta, que siempre lo hemos escuchado, y los que pertenecemos a este ámbito de aprendizaje, siempre hemos escuchado, somos lo que comemos. Y si somos acuciosos, disciplinados, ¿no? Y vemos la parte antipática de esa frase, en realidad no somos lo que comemos. Lo que lo que tú comes, lo que le vas a dar a tu familia, a tus hijos, no va a definir lo que tú eres. Nosotros lo que somos, ¿no? Somos la fuerza que es capaz de transformar lo externo. Si yo como un pan con hot dog, con un perro caliente, con cremas industrializadas, ¿no? Ketchup, mayonesa, mostaza, y sufro ante ello porque comienzo a creer que es un elemento nocivo y negativo, y sí lo puede ser. Pero si no tengo la fuerza y la capacidad de transformarlo, puede haber un problema. Porque si con eso tengo un problema, también puedo tener un problema con el arroz integral o con el trigo. Y hablando del trigo, por ejemplo, vamos a hablar del gluten, como un acápite acá cortito. ¿Verdad? ¿Por qué hay tanta intolerancia al gluten actualmente? ¿Ya? Justamente por una causa fundamental, que es que el trigo ha cambiado. Ya no es el trigo que comieron pues nuestros bisabuelos o nuestros abuelos, un pan delicioso con el que se hacía antes. Lamentablemente, la ciencia ha transformado el trigo, y lamentablemente todo el trigo, salvo que tú mismo lo siembres, es transgénico. Y como lo mismo que es transgénico, tiene características nuevas. Ya no es el trigo de antes, es un trigo nuevo. Por lo tanto, ahí viene el ejemplo. Al ser nuevo, si lo comemos, ¿qué va a suceder? Problemas, ¿no? Tolerancia al gluten, problemas digestivos, etcétera, etcétera, ¿no? Intestino irritable, enfermedad de Crohn, etcétera. Comenzó eso nuevo, pero no es malo porque es nuevo, sino algo ha hecho que nosotros nos debilitemos. Hay que pensarlo al revés a veces, porque ponemos en el tapete y no comemos trigo, entonces, ¿qué como? Me queda el arroz para insatisfacción y dolor, ¿no? También el arroz es transgénico. Veo que hay compañeros, ¿no? Uruguayos. Uruguay tiene un hermoso arroz, por ejemplo. Pero para que tenga esas características, esa calidad, ha pasado lamentablemente por manos que lo han transformado en un nuevo arroz. ¿Ya? Por eso hay que tener la tranquilidad y la calma para afrontar eso nuevo. Ahora, no, pero yo tengo mi amigo que tiene sus campos de trigo, o de arroz, o de centeno, o de cebada. Excelente, pero lamentablemente, pues no va a alcanzar para todos.
Yo quisiera que todos los alimentos sean orgánicos, ¿no? Más aún, ¿no? Cultivados dinámicamente, como hace la antroposofía. Y es un ideal que hay que tenerlo en cuenta y que lo vamos a alcanzar. Pero hay que pasar antes por un camino un poquito difícil y empedrado, lleno de obstáculos y doloroso. Todo lo que sucede en este mundo y en el destino humano, aplicado a los alimentos, también se cumple. Para llegar a ese ideal, ¿no? Que todos podamos comer un alimento que ha crecido y ha sido cultivado de una manera sana, vinculada con el ser humano, con la naturaleza, con el cosmos, es un propósito que como seres humanos lo vamos a lograr. Pero antes de llegar a eso, vamos a pasar por un camino un poquito difícil. Y hay que tener la entereza, ¿no? Para poder caminar y asimilar esas piedras que se van a aparecer en el camino. ¿Cómo lo vamos a asimilar? ¿Cómo asimilamos mejor algo? Vamos a imaginar, ¿no? Veo muchas damas, por ejemplo, en el grupo, y se van donde la suegra, ¿no? Un poquito antipática, ¿no? A veces. Te robaste a mi bebé, a mi hijo, a mi hermoso capullito. Y sabe ella, nuestra querida señora, nuestra querida suegra, que a ti no te gusta las lentejas. Y te pone un hermoso plato enorme de lentejas. ¿Qué haces tú ahí? ¿Cómo vas a digerir mejor? Te vas a poner en ese momento, ay, si tú asumes con buen humor, con alegría, te desinhibes un poquito de nuestro ego, pues, y me pongo a disfrutar eso que yo he dicho que no me gusta. Si lo disfruto, lo voy a asimilar probablemente mejor. Pero si yo empiezo con la pierna en alto usando un lenguaje futbolístico, ¿no? Wow, esta señora no me quiere y sabe que no me gusta y me ha dado esto, es una demostración clara de su antipatía hacia mí. Entonces tienes que digerir esa antipatía. Porque algo muy bonito que siempre dice Steiner, Rudolf Steiner, es que las mejores cosas, las cosas más hermosas, más valiosas que han aparecido en la humanidad, han nacido de la antipatía. Los grandes amores, los grandes descubrimientos, el arte, nace de la antipatía. Las mejores obras literarias, ¿no? Nacen de la antipatía. Como fue la vida, voy a hablar del caso peruano, por ejemplo, ¿no? De nuestro escritor Vargas Llosa. Si nos ponemos a examinar su vida, pues no fue una vida de flores, ¿no? Una vida dura, una vida inquisitiva, dolorosa en el sentido familiar. ¿Y qué tenemos ahora de este autor? Pues interesantes obras literarias. Y así con la mayoría, ¿no? Gabriel García Márquez, por ejemplo, ¿no? Pablo Neruda, y sus poemas, ¿no? Que llegan hasta el alma. Y no tuvieron caminitos muy fáciles la mayoría de ellos. Pero nacen cosas hermosas también de lo difícil, ¿no? Como es la flor del cactus. ¿Cómo es una flor de cactus? Es muy hermosa cuando tiene la flor. ¿Dónde crece? Pues en lugares sin agua, solamente en los desiertos, en lugares pedregosos. Nacen cosas hermosas de allí. O sea, nosotros tenemos que volvernos seres humanos, entidades capaces de transformar eso que viene de fuera. Y eso incluye los alimentos. Por eso somos esa fuerza que es capaz de transformar lo externo, que es capaz de transformar ese trigo transgénico que está ahí, ese arroz transgénico, ese centeno, esa cebada. Es doloroso al inicio, me va a dar gases como al bebito, pero es un camino que hay que vivenciar.
y hay que superarlo. Porque no te va a transformar ese arroz, ese trigo transgénico. Tú lo vas a transformar, nosotros lo vamos a transformar. Una vez vencido y transformado, pues allí seremos capaces con una conciencia nueva de ir ya verdaderamente hacia alimentos relacionados verdadera y sanamente con la naturaleza, el ser humano y el cosmos. ¿Cuáles son esas organizaciones y esas fuerzas? Están 4 bolitas ahí, ¿no? La de arriba podemos llamarle yo, la que sigue de arriba hacia abajo, la organización astral, la organización etérea y la organización física hacia abajo, ¿no? Nosotros somos la confluencia de esos 4 elementos, de esas 4 organizaciones suprasensibles. Y si lo vemos, vemos claramente que vemos solamente con nuestros ojos, ¿no? Escuchamos con los oídos, tocamos con el tacto, olemos y gustamos solamente lo físico, pero hay más allá de eso. Y para ver, gustar, sentir lo que está más allá de eso, justamente hay que pasar por vencer lo físico. No se demuestra así nada más el yo. No es que me voy a volver más fuerte leyendo muchas cosas con el yo, por eso es vivenciándolas. Mi organización astral es la que me da el movimiento, por ejemplo, es nuestra parte animal que tenemos nosotros dentro. La organización etérea es nuestra parte vegetal, como ya les mencioné, ¿no? Vive en nosotros. Es la que nos da la vida, por ejemplo. Y la organización física ya es el efecto de las 3 anteriores, siendo el yo la organización que nos va a definir como humanos. Es decir, el ser humano es el único que tiene yo. No hay otro ser vivo que tenga yo. Nosotros somos los únicos que tenemos todo lo que existe en la naturaleza y en el cosmos metido dentro de nosotros, en nuestros órganos, por ejemplo. Hay un jueguito bien interesante. ¿Cómo queremos hacer crecer a los niños, por ejemplo? Ay, mi papá o mi esposo es pequeño. Yo, pequeña, ¿no? Somos casi niños. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo estiramos a este pequeño? Yo quiero que crezca más. Sí lo podemos hacer crecer. Si bien hay la limitante física, pero como ustedes pueden observar, si lo ponemos en porcentajes, solo es una cuarta parte. Tenemos un 75% más de posibilidades de que podemos hacer que ese niño mejore. Y va a depender mucho de la organización etérea. ¿Cómo yo veo la organización etérea? ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Cómo se come eso? Yo sé que viven en las plantas, pero en un ser humano, ¿cómo lo reconozco? ¿Cómo sé que está su éter bien? Bien sencillo y bien práctico. Cuando tú duermes como bebito, después de haberte peleado en el trabajo, por ejemplo, y aún así duermes muy rico, 8 horas, 7 horas, y te despiertas con energía y vitalidad, significa que tu organización etérea está sana. Porque la organización etérea trabaja en la noche, cuando solamente dormimos. Cuando estás despierto, no está presente, pero no está activo, no está trabajando. Porque cuando estamos despiertos están un par de amiguitos ahí, otro par de fuerzas que tienen otra misión, que es el yo y la organización astral sobre todo. La organización astral es la que te mantiene despierto o despierta. Es la que te mantiene alerta, la que te mantiene ahorita escuchándome, ¿no? A este señor un poco
extraño, ¿no? Hablando de cosas extrañas. Es tu organización astral lo que te mantiene alerta. Y la etérea, la que te hace dormir. ¿Qué sucede si yo no duermo? No me gusta dormir temprano. Duermo a la 1 de la madrugada, a la medianoche, y tengo que despertarme igual a las 6, 7 de la mañana. ¿Qué sucede allí? Debilito mis fuerzas etéricas. Ale, no sé por qué se me cae el cabello, se me quiebran las uñas, o por qué no puedo bajar de peso. Estoy comiendo todo orgánico, puros vegetales y sano. ¿Duerme usted bien? ¿A qué hora se acuesta? Ah, no. Es que yo soy una profesional, soy una ama de casa y tengo que ver a mis hijos y la verdad me acuesto tarde y ya me acostumbré así. Ah, entonces hay que cambiar esa costumbre, porque si no duermes bien, y aunque parezca un poquito alejado de mucho de las razones del por qué creemos que enfermamos, es por lo que no dormimos. No dormimos como ese bebito, ¿no? Ese niño que se acurruca y duerme, y hay un temblor y ni se movió. En cambio, nosotros pasó el silbido de un airecito, ¿no? Los pasitos de un gato y ya nos despertamos. ¿Qué significa eso? Que nuestra organización astral está muy fuerte, muy presente. Y la organización astral es catabólica, que significa que consume energía, es un consumidor, te gasta. ¿A quién lo gasta? Al éter, a tus fuerzas etéricas. ¿Y dónde vive este éter? ¿En qué organito principalmente de nuestro cuerpo? En el hígado. Por eso, actualmente, existen muchas enfermedades relacionadas al hígado y al sistema digestivo, porque el hígado es parte del sistema digestivo. Problemas de cálculos en la vesícula, problemas de gastritis, problemas de páncreas, problemas duodenales, dispepsias, etcétera. Y muchas veces creemos, es porque mi suegra me dio las lentejas, es por eso que yo me enfermé. No, te has enfermado porque no duermes bien. Y lo más probable es porque no estás digiriendo anímicamente a tu suegra todavía. Esa es la causa. O por trabajo, o porque ya simplemente me acostumbré. Y hay que cambiar, por lo tanto, ese hábito. Hay que balancear. Las personas que trabajan mucho, por ejemplo, ¿no? Y no pueden con su genio. Todo es trabajo, trabajo y trabajo. Porque ahí así se sienten activas, se sienten proactivas, se sienten productivas. Porque estamos en un mundo que nos ha educado para la producción y no paramos. Somos máquinas, robots de trabajo y eso pasa la factura. La parte más grave de justamente no respetar ese ritmo es el cáncer, por ejemplo. El cáncer es una enfermedad, es una entidad que no está causada por comer, pues, mucho hot dog. Porque hay gente que come mucho hot dog y no tiene cáncer, y hay gente que no come nunca hot dog y sí tiene cáncer. Es porque hemos olvidado el ritmo que debemos tener entre nuestras organizaciones. Sigamos. Vamos a hablar de los temperamentos. Los temperamentos, como ya mencioné, son los efectos de estas anteriores fuerzas. Estas fuerzas ya vienen configuradas, ¿no? Es como un software con el que cada ser humano viene con distinta configuración. No vienen así bonitos, a unos con un poquito más de uno, menos del otro, etcétera, 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 ¿no? Son 4 fuerzas y hay una aproximada combinación de 16 entre ellas. Y el efecto de eso van a ser los famosos 4 temperamentos: el colérico, el melancólico, el sanguíneo y el flemático.
¿Cómo podemos orientar nuestra alimentación según estos temperamentos, ¿no? El flemático es el que se caracteriza por su fluidez y su flexibilidad. Estas personas son tranquilas, solucionan los problemas muy eficientemente, evitan el gasto, no les gusta gastarse mucho y eso es bueno. La eficiencia energética es muy positiva, ¿no? Es como el ejemplo del constructor del cruce del puente. Tenemos que cruzar el puente y se aparece don Flemático. ¿Qué hace el flemático para cruzar el río? No hay puente todavía. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? El flemático, pues, a ver, ¿qué hago? Allá. No va a caminar mucho. Él no se va a tirar al río. ¿Qué va a hacer el flemático? Va a hacer que lo carguen, por ejemplo. Es bien, bien vivo en ese sentido. ¿Ya? No gasta su energía, hace que otros la gasten. El melancólico es una persona muy analítica, inteligentes, muy minuciosos, precavidos hasta no más. ¿Ya? Si vamos al ejemplo del cruce del río, aparece don melancólico, no confía en que lo va a cargar porque él analiza y si este se cae y yo me ahogo. No, 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 no. ¿Qué hace el melancólico entonces para cruzar? ¿No? No va a cruzar, va a esperar porque el puente está en construcción, ¿no? Y gracias a que tenemos gobiernos muy eficientes, ese puente pues estará en un año, ¿no? Pero el melancólico va a esperar. El colérico, este colérico. ¿Qué hace el colérico con el puente? Con el cruce del río. El flemático, que lo cargue. El melancólico, no. Él se queda y espera, sigue analizando. ¿Qué hace don colérico? Colérico es enérgico, proactivo, impulsivo. Se tira al río. No importa. Bum, 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 va y caminan. Tiene que cruzar por acá y se manda. Por eso coléricos son personas que son muy buenas personas, muy ideales para iniciar cosas nuevas, con mucha energía, construir cosas nuevas, son muy innovadores, se lanzan a la piscina, ¿no? Al melancólico le da miedo el colérico. Uy, y son una buena combinación también. Siempre hay que combinarlos, ¿no? Uno se tira al río y el otro le dice, oye, espera, analiza un poquito. Y el otro también le dice, hoy no vas a estar esperando toda la vida, ¿no? Hasta que el gobierno lo haga, vas a envejecer, hay que hacer algo. Entonces, vemos que ya se comienza a generar un balance entre las características. ¿Qué hace el sanguíneo? Este sanguíneo es. Los sanguíneos, los sanguíneos son bien interesantes porque son los líderes natos, ¿ya? Él es el que va a poner a los tres en onda, a los tres anteriores. Oye, apurado, colérico, espera. Ya, tú flemático, ¿ya? No, no es necesario que te subas en alguien. Tú melancólico no vas a estar pues analizando toda la vida. ¿Sabes qué hay que hacer? Los cuatro hay que construir el puente. Eso hace un sanguíneo. Tú juntas las piedras, tú traes las maderas y y el colérico, ya no me tiro, ya no, ahora traigo madera. El melancólico va a estar analizando, ¿no? Ajá, 20 metros de madera, 50 kilos de cemento, de piedras, y el flemático va a estar arreándolo atrás del colérico, que es el impulsivo, ¿no? Yo a ti colérico te digo, ya, esta madera, todo esto. Se comienza a generar una confluencia de los temperamentos. Y ojo, con esto quiero decir, por lo tanto,
que cada ser humano no es que tengamos un temperamento, nosotros somos el juego de los cuatro. ¿Cuándo se complica la situación? Cuando mezclamos los temperamentos de las personas con las que vivimos o las que nos han criado. Cogemos también, copiamos el temperamento de papá, de mamá, de la tía, del tío, del abuelito, de las personas con las que vivimos. Y muchas veces se mezcla con nuestros temperamentos, de cómo se mueven nuestros temperamentos propios. Eso también hay que tener en cuenta. Por eso es muy didáctico lo que menciona el doctor Udo Rosenbrink, que es el que justamente elaboró el libro de los alimentos y los temperamentos. Hay que pensar como melancólico, practicar la vida contemplativa como flemático, poseer apertura sanguínea para las bellezas de la vida y actuar fecundamente con energía colérica. Tenemos que mover todos nuestros temperamentos. No me voy a quedar en uno. Ay, yo soy melancólico, pues. No, yo soy flemático. Yo soy colérico. No, practiquemos todos. ¿Ya? No nos quedemos en uno, y menos aún en los niños. Por eso es muy peligrosa la idea de las etiquetas. Ay, no, mi hijito es colérico, mi hijito es melancólico. No, jamás hagan eso. Y menos le estén diciendo, ay, sí, el doctor dijo que así son las melancólicas, entonces tú eres así, yo soy acá. No, muevan las cuatro fuerzas temperamentales que nosotros tenemos. No se queden en una. ¿Qué puede comer? La idea de melancólico, ¿no? Hay que darle al melancólico un poquito de dulce, ¿ah? Para que mueva su yo, porque si no se queda muy detenido. Hay que darle saborcito picante, como la pimienta. Sus cereales, el maíz, por ejemplo, ¿no? Y alimentos, miren, es interesante el uso de las carnes en los melancólicos, pero llevados hacia lo etérico. Y acá es bien bonito esto. Como yo a un cerdo, a un chancho, que puedo creer que es lo más bajo en la carne animal, en la proteína animal, que no, ni siquiera la Biblia lo acepta. Pero con una flor, una hoja aromática como la albahaca, el orégano, el tomillo, ¿no? Ahí dice huacatay, huacatay es una hoja aromática peruana, por ejemplo. La salvia. Yo elevo y saco a ese animal, a esas fuerzas animales, de sus fuerzas animales. Y si yo como un chanchito, una res, un cordero, con flores y hojas aromáticas, ya cambié a ese animal. Ya no es tan animal, ha disminuido su cualidad animal. Por eso es importante el arte también de las combinaciones alimenticias. ¿Ya? Pues así le doy a un melancólico, especialmente dulcecitos. Al flemático. ¿Ya? El flemático, que es medio mandón a veces, ¿no? Hay que darle quión, hay que darle su cereal, que es el arroz. ¿Ya? Muchas hojas, como la lechuga, la col, un poquito de limón y comino, cebolla, ajos, por ejemplo. ¿Ya? Para que no se quede mucho en lo flemático. Hay que moverlo al flemático a veces también un poquito. ¿Por qué puse pollo? El doctor Resenbrick no menciona el pollo. Yo lo menciono. ¿Ya? Esa es una introducción mía. ¿Qué hace el pollo? ¿Cómo es el pollo? ¿Está quietito? No, el pollo está en movimiento, picoteando acá, picoteando allá. El pollo sería como un sanguíneo. Por eso el pollo ayuda al flemático a sacarlo de su flema, se le dice, de su inactividad o su pasividad. ¿Ya? Por eso todo tiene un sentido, dependiendo cómo vamos, cómo estamos nosotros
¿Y qué necesito yo de la naturaleza? Al sanguíneo, el sanguíneo ese que se está moviendo y mueve las masas, hay que hacer que mastique, porque ese es el característico sanguíneo que todo se lo traga, no mastica. Hay que ayudarle a masticar. Le va bien la leche, le va bien los productos lácteos, porque la leche y los productos lácteos ayudan a que use sus fuerzas, que tiene muy arriba para bajarlas acá, y eso hace que se nos calme también el sanguíneo, porque el sanguíneo es el clásico niño o niña. Siéntate, María, siéntate, José. ¿Qué tienes en las nalgas? Yo no sé. Entonces, hay que hacer eso, ¿ya? Eso ayuda a los niños, reconociendo cómo están sus movimientos, sus dinámicas, a darles ciertos tipos de alimentos. Por eso algunos niños son muy movilizos. No son TDAH, no tienen déficit de atención, no. Tienen una característica, una mochilita con la que ya vienen y hay que ayudarlos a aterrizar. Por eso, de vez en cuando, sus carnes. Pueden ser vísceras también. Cereales o granos como la quinoa, la kiwicha, ¿no? El mijo, en este caso, para los que tengan acceso, ¿no? Ayuda a aterrizar a estos niños. Jamás le demos dulce al San, y si ya está movido, y por eso, si tú le das dulce, peor es. Menos dulce. Contrariamente al melancólico que no se mueve mucho o al flemático, al sanguíneo, no hay que darle mucho dulce. Muy controlado los sabores dulces. No exagerar con la miel, porque ay, que la miel es natural y sana, y yo crié mis propias abejas. Igualito es, ¿no? Tiene mucho cuidado con la miel. ¿Ya? Al colérico también hay que hacerlo masticar. Su cereal es la avena, y al colérico hay que darle raíces picantes, hay que darle rabanito, mostaza, semillas de mostaza, comino. ¿Ya? Un buen alimento proteico animal, es el pescado, por ejemplo, para los que tienen características predominantemente coléricas. El pescado te saca de la cólera un poquito, te baja, ¿no? Que la cólera puede tener sus lados llevaderos y sus lados no llevaderos. Cuando no es llevadero el colérico, cuando ya es demasiado impulsivo, ¿no? Donde ya se lastima a sí mismo o podría lastimar a los demás. Entonces, una orientación alimenticia para ellos es la fruta, también frutas jugosas, el melocotón, la sandía, la manzana, ¿no? Granos o semillas como el ajonjolí, llenos de calor, ¿verdad? O sésamo, también conocido como sésamo. Frutas de colores, frutas jugosas son excelentes, la ciruela, por ejemplo, ¿no? Las uvas también son excelentes para el colérico. Sus raíces picantes como el rabanito, ¿ya? Hacerlo masticar, y su cereal ideal, la avena. Bien, entonces el niño flemático hay que moverlo con un poco de pollo. Frutas ácidas, ¿no? Como el limón. Sabores que ayuden a su asimilación, como el comino. Hojas como la lechuga, la col, el jengibre y el quión. Y el arroz, que es su cereal. Al melancólico, ¿no? Hay que mezclarle, hay que darle sus carnecitas con hojas y flores aromáticas. Le va muy bien la zanahoria y la beterraga para alimentar su característica analítica. La miel para alimentar su yo, ¿no? El orégano como hoja aromática, ¿no? Y su cereal, el maíz. Y sus toquecitos de pimienta de vez en cuando. Al niño sanguíneo, traerlo un poquito a la tierra porque se nos va. Carnecitas, por ejemplo, que son más pesadas anímicamente, ayuda a ellos. Por eso los niños sanguíneos tienen mucha tendencia a la baja hemoglobina, por ejemplo.
¿no? Por ahí un chequeito de hemoglobina. Uy, está en 11.9, 12, el pediatra se preocupa un poquito, ¿qué está pasando? Bueno, eso de vez en cuando, un poquito de proteína animal. Poco dulce o nada de dulce. Y el colérico, pues, el rabanito es ideal para el colérico. Cuando el niño está rabioso, ¿no? Enojado. Mamá, te he dicho que yo quiero el PlayStation. Yo quiero tal juguete. Ven, hijito, vamos a comer. Primero tus frutas dulces para que tranquilice su yo, ¿no? Una rica mazamorra de avena, una bebida de avena. Te voy a dar tu premio, le dice, ¿no? Vamos a comer algo de mostaza y su pescado. Entonces, estas características nos ayudan, no solo al niño, también al adulto, a ir moviendo los alimentos según cómo nosotros nos estamos comportando, cómo nuestra parte anímica está moviéndose. No estamos igual todos los días, todos los meses o todas las semanas. Siempre cambiamos y siempre variamos. ¿Ya? Por eso la idea del doctor Udo Reisenbrink de que hay que mover todos los temperamentos. Siempre va a tender a predominar uno más o dos más que otros, pero no quita que tengamos los cuatro. Así que ya saben. Bien, gracias a todos. Pasamos a las preguntas. Muchísimas gracias, Alex, maravilloso. Creo que vamos a usar las preguntas que han escrito, las voy a sintetizar solo en tres porque ya vamos cortos de tiempo. Sí, Eh, perfecto. preguntan cómo podemos cambiar el trigo ya que es transgénico o cómo podemos reemplazar y qué hacer con los alimentos transgénicos que tienen pesticidas. Ya, buena pregunta. ¿Qué hacemos? Vamos a usar técnicas. En el caso del trigo, lamentablemente, si no tenemos acceso a otra forma, y como ya mencioné, si quieren usar otro grano que no sea transgénico, por suerte, todavía la quinoa no es transgénica, ¿ya? No han logrado transgenizarla todavía. Sería una opción. Ahora, no tienen otra opción. Solamente hay trigo. Hay que dializarlo. Lo remojamos durante 12 horas, cambiando el agua una vez, botando y desechando esa agua y poniéndole nueva agua. Cuando lo cocines, el mismo procedimiento se repite. Cuando empiece a hervir, botar esa primera agua, ¿ya? Y colocar una nueva agua. Entonces ya vamos dializándolo 2 veces. Eso va a ayudar a la eliminación generalmente de los pesticidas. Si quieren complementar la eliminación del pesticida, colocamos en el trigo bicarbonato de sodio, ¿ya? Por ejemplo, media cucharita para medio kilo de trigo, por ejemplo, que hierva con el bicarbonato, con la tapa destapada, porque si no eso explota, ¿ya? Ayuda a eliminar los pesticidas. Número 1. Ahora, ¿qué hago con los transgénicos? El transgénico tiene la característica de ser muy mineralizoide. Entonces yo tengo que desmineralizarlo. Ya hice la dialización que ayuda. Ahora lo que voy a tener que usar es hojas aromáticas, ¿ya? El orégano es la opción más práctica que podemos tener. Entonces tenemos que hervir junto ya al bicarbonato que estaba con unas 2 cucharitas de orégano. Esencialmente en hoja, no orégano molido, sino en hojita entera. Que hiervan todos juntos, entonces le quitamos la característica esencialmente transgénica que tiene. También podemos usar, y me gustan mucho, las semillas de mostaza. Si bien es cierto, cambian el sabor, va a saber a mostaza, pero es un poco más potente que el orégano. 2 cucharitas de semilla de mostaza hervido junto con el trigo o cualquier otro grano que tengan en casa, ¿no? Puede ser arroz, etcétera, que pueda y probablemente sea transgénico.
Esa es una técnica práctica que podemos utilizar en casa. A la siguiente pregunta. Y son en torno al sueño, las voy a unir. Dice, ¿qué pasa cuando se duerme pero no se descansa? Y el caso también de la rinitis que imposibilita dormir. Ya. Si no estamos durmiendo, no podemos dormir, significa que nuestro sistema ya ha empezado a hacer una resistencia. Así como existe la resistencia a la insulina, existe la resistencia al GABA, que es un neurotransmisor. Hay que identificar varios elementos allí. Si ya tenemos más de 35 o 40 años y ya está sucediendo eso, sería ideal, ¿no?, evaluar bien la causa del insomnio. Si es por costumbre, un mal hábito general, me acostumbré así desde adolescente, desde la universidad, ¿ya? La medida número 1, hacer actividad física en la mañana. Te levantas y así tu cuerpo no quiera moverse, intentas moverte unos 10 o 15 minutos, una caminata ligera por lo menos, todos los días, para romper esa resistencia que está existiendo. En los alimentos, muchas raíces de colores, zanahoria y remolacha o beterraga, de preferencia sancochadas y picadas o enteras, no en extractos, no en jugos, sino enteras. ¿Okay? Disminuir, ¿ya? Obviamente hay que disminuir el azúcar, ¿ya? Y las harinas en general, los carbohidratos en general, ¿ya? Más semillas integrales, esencialmente la semilla de linaza y girasol. Lo ideal, esas dos semillas, es tostarlas ligeramente, se machacan o se aplastan un poquito, ¿ya? Y eso se colocan con el cereal de tu preferencia, con la avena, por ejemplo, como una bebida, se cuecen juntos y eso te lo tomas o te lo comes. Y en la noche, ya no comer nada de proteína animal. Puede ser esta bebida de avena con semillas de girasol o de linaza, linaza o lino también, es lo mismo. Con eso ya te vas a dormir. O una sopa de vegetales, ¿ya? Donde le pongas también la zanahoria o la remolacha, el apio, por ejemplo, el jengibre o quión, ¿ya? Que hierva mucho, eso sí, unos 30 minutos en un hervor lento, y esa sopita o ese caldo, ¿no?, te lo tomas, ¿no?, para ir ayudando a vencer esa resistencia naturalmente. Va a demorar un poquito, por eso mencioné mayores de 35, 40 años y es más difícil, porque ya hemos hecho resistencia. Existen suplementos. Uno de ellos es la melatonina, por ejemplo, ¿ya? Es un suplemento natural que también puede ayudar a ir rompiendo la resistencia que tenemos al sueño. El magnesio como suplemento también es una idea interesante, ¿ya? De preferencia en forma de citrato, como citrato de magnesio. También ayuda a romper la resistencia que ya hemos cultivado durante muchos años. Eso para nuestros adultos. En niños es más fácil. Pónganlos a correr y con eso es suficiente, ¿ya? Mucha actividad física, mucho movimiento. La siguiente pregunta, Tania. Tenemos dos preguntas muy concisas para cerrar con una un poquito más amplia. Las dos chiquitas son si los bebés recién nacidos pueden tomar agua y qué alimentos sugieres para aumentar de peso. Ya. En los bebés, no se recomienda agua, ¿ya?
¿Por qué? Porque no estamos educando su digestión. Necesita la composición de la leche materna para educar sus vías digestivas. El agua no va a generar ninguna reacción, ¿ya? Por eso no tiene mucho sentido el uso del agua o las infusiones o las tisanas en bebés. No colaboran mucho en la educación de su digestión y menos en el desarrollo de su voluntad. Necesita producir un poquito de gasecitos con su leche de mamá, ¿ya? Y en cuanto me preguntaste, para subir de peso en un bebé, ¿ya? Para subir en el peso de los bebés, nada mejor que las compotas de frutas, ¿no? O los batidos de fruta, especialmente las frutas jugosas y dulces. Puede ser la manzana, el melocotón, el durazno. Acá lo conocemos como granadilla o jugo de granadilla, ¿ya? Es un juguito súper, súper calórico, ideal para bebés para ayudarles a subir de peso. Y lo otro es usar también los cereales, pero colados. Podemos usar esencialmente el arroz. El arroz, acá rapidito en la receta, lo tostamos, el arroz integral. Vamos a imaginar unos 50 gramos de arroz integral, ligeramente tostado por 1 minuto. Luego lo machacamos, bien machacadito, y eso lo cocinamos con un poco, puede ser con una fruta también junto, o con un poquito de miel nada más. Que salga espeso, lo cocinamos con muy poca agua, 50 gramos de arroz, por ejemplo, suficiente con una tacita de agua. Va a salir un poco gomoso y espeso. Eso lo podemos, una vez bien cocinado, lo colamos y va a salir una masita. Esa masita le podemos dar a un bebito a partir de los 3 meses, por ejemplo. No le vayan a dar todo porque tiene mucha fibra y ahí sí la pancita se le va a poner como de un sapito de gases, ¿ya? Tiene que ser coladito. Muy Gracias. bien. Y la última pregunta, sé que van a quedar algunas en el tintero, les agradezco si me las envían para yo poder reenviarlas a Alex. Es con respecto a los lácteos, ¿qué hacer para poder reemplazarlos? ¿Ya? Los lácteos son bien fáciles de reemplazar. Técnicamente son un grupo de alimentos más. Con la receta que mencioné anteriormente, que a mí me encanta, el arroz frutado, le digo yo, ¿ya? Si es un niño bebé, un pequeñito menor de 6 meses o ya tiene 6 meses, lo colamos un poquito. Si es un niño grande, le podemos poner un poco más de agua, no es necesario colar, y eso equivale, por ejemplo, en aporte proteico, a lo mismo que una leche de vaca. Y si a eso necesitamos más calorías, que tenemos un niño full actividad, le podemos poner una bebida o leche de almendra, y lo que me gusta más, la leche de coco, por ejemplo. A esa misma preparación de arroz que mencioné, le ponemos almendra o leche de coco, y ya es superior incluso a la leche de cualquier vaquita que tengamos, ¿sí? Y reemplazamos tranquilamente la leche de vaca. No hay ningún inconveniente. El mismo proceso puede ser con los granos de ajonjolí o de sésamo también. Se puede enriquecer también con eso para darle otro sabor también a nuestra nueva leche. ¿Bien? Y listo, con eso reemplazamos una lechecita. Puede ser helada, le puedes poner hielo si tienes frozen, puede ser caliente, ya va a depender de tus gustos. Si hablamos de un adulto, por ejemplo. Bien, Tania, gracias. Y muchísimas gracias, Alex. Sé que han quedado inquietudes, por allí escriben cómo podríamos ampliar, si se podría luego hacer un curso, pero bueno, este es nuestro primer acercamiento al tema, entonces más adelante podremos ver cómo seguir creciendo en esto, ¿sí? Espero no haber Entonces, sido antipático. no, ¿cómo crees? Y además es probable, no es probable, no, es un hecho que esta charla estará en nuestros canales, pero aún mucho más adelante, ¿sí? Entonces, para más detalle, escríbanos, por favor. Bueno.
Les dejo un gran abrazo, te agradezco muchísimo la participación, Alex. Ha sido maravilloso que estés con nosotros y un fuerte abrazo a cada uno. A cada uno, recordarles que está próximo a empezar nuestro curso de Pedagogía Waldorf, el que dura 9 meses, así que están a tiempo de pedir información, asistir a la charla informativa. Inicia el 7 de agosto y también se vienen ya los cursos por grado. Entonces, para estar al tanto, Facebook, Instagram, YouTube, ahí está toda la información de lo que venimos haciendo. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Adiós.